Muy buenas tardes, estudiantes colmetristas de puro corazón. Pues en este día vamos a estar aprendiendo o reforzando los conocimientos que hemos adquirido en nuestras clases sincrónicas con respecto a los cromosomas, a cómo se forman y a los ácidos nucleicos. Recordemos que la presencia del núcleo, ¿verdad?, en la célula es pues una de las características que distingue a las células eucariotas y que el núcleo va a ocupar pues ahí por ahí alrededor del 10% del volumen total de la célula y que en él se haya pues contenido el ADN, excepto el ADN mitocondrial que ya lo hemos tocado en clase. Y ese núcleo está delimitado por una envoltura nuclear, también se los mencioné, que está compuesta por dos membranas concéntricas, una que obviamente es interna y otra que es externa, y que es como o continúan o se extienden hacia un sistema de membranas del retículo endoplasmático. Es importante que nosotros tengamos siempre la claridad de que en ese compartimiento nuclear se localizan, pues hablando del ser humano, 46 cromosomas, cada uno conformado, ¿por qué? Por una larga molécula de ADN, y que esa larga molécula de ADN está combinado con varias proteínas. Y ya lo vamos a ver más adelante, sabemos que estas proteínas son las histonas. También hemos visto sobre los distintos tipos de ARN, ¿verdad?, que existen, pero no los hemos detallado y lo vamos a hacer más adelante en clases posteriores. Sabemos que hay ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal, y que se sintetizan en el núcleo, ¿verdad?, a ser transcriptos los sectores de ADN correspondientes a sus genes. Entonces, vamos a esto a manera de introducción, vamos a compartir pantalla para poder avanzar pues en el conocimiento de estos términos. Esto más que todo es una profundización porque ya nosotros hemos pues visto, ¿cierto? Muchos de los conceptos que voy a tocar aquí y tenemos que pues tener claridad al respecto para que no existan dudas. Entonces, tenemos que el estudio de los cromosomas y de las enfermedades, que también vamos a ver ya en este periodo, por ahí finalizando Dios mediante el primer periodo, son causadas por un número y o estructura anormales de los cromosomas. Estos cromosomas, como te decía, se localizan en el núcleo de las células, compuestos por ADN, histonas y también otras proteínas, ARN y polisacáridos. Entonces, ¿qué son los cromosomas? Bueno, básicamente son paquetes que contienen el DNA y normalmente los cromosomas no pueden ser observados pues con un microscopio óptico, pero durante la división celular se condensan lo suficiente como para poder ser fácilmente observados y estudiados. Entonces tenemos que los cromosomas ayudan a mantener una gran cantidad de información, ¿verdad? Cada cromosoma está constituido por una larguísima molécula de ADN asociado a diversas proteínas, como ya lo sabemos. Y según de qué cromosoma se trate, pues tal molécula puede contener entre 50 y 250 millones de pares de bases. Las proteínas de ADN asociadas o se asocian o se clasifican en dos grandes categorías, como lo hemos visto también. Unas que se conocen con el nombre de histonas, ¿verdad? Y las otras que van a integrar como una especie de grupo heterogéneo, diverso, formado por distintas clases de polipéptidos y se van a denominar proteínas no histónicas. Entonces, ese complejo formado de ADN, de histona y proteínas no histónicas es lo que vamos a llamar cromatina, como ese componente básico de los cromosomas. Entonces, tenemos que en eucariotas tiene una forma filiforme
y forma una cadena lineal, pues más o menos alargada, pero en procariotas es en forma de anillo circular cerrado, ¿verdad? Y pues va a tener unas características pues algo distintas. Esto lo vamos a ver más adelante, que son los tipos de cromosomas. Sabemos que los seres humanos tienen 46 cromosomas y están contenidos dentro del núcleo celular. Y tenemos que empezar a distinguir o utilizar esa terminología de los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales diferentes. Los autosómicos son pues los que se han sido enumerados desde el 1 hasta el 22, ¿cierto? Y los cromosomas sexuales, ya lo sabemos que son el X y el Y, que van a terminar el sexo en las mujeres XX y en los hombres XY, pues su función o la función del Y es determinar pues ese sexo masculino, ¿cierto? Entonces, esto es parte del ciclo celular, que usted sabe que pues el ciclo celular consta de dos partes, la interfaz y la división mitótica o meiótica. Entonces, lo vamos a estudiar también, esto lo vimos el año pasado, fase S, G2, ¿verdad? G1 y aquí M de mitosis. Entonces los cromosomas están formados por dos cadenas de ADN repetidas, ¿verdad? Que se van a espiralizar, o sea, tomar forma de ¿qué? Forma de espiral, y se van a distinguir pues dos partes llamadas cromátidas, o como yo les decía, los bracitos del cromosoma unidos por un punto llamado centrómero. Entonces ese centrómero, ¿qué va a venir a hacer? Va a dividir las dos cromátidas, o a las cromátidas, perdón, en dos partes, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a avanzar en una partecita que me interesa acá, porque vamos a empezar aquí. Porque los ácidos nucleicos, como vimos en clase, pues tenemos que distinguirlos de una forma estructural y funcional. Sabemos que son las moléculas de la vida y que son de dos tipos, ADN y ARN, y aquí están las funciones generales: transmitir el ADN, las características heredarias de una generación a la siguiente, características hereditarias, y el ARN dirigir la síntesis de proteínas específicas. Entonces, todos sabemos que están compuestos por nucleótidos, y nosotros también en clase estudiamos esto. Por eso te digo que esto es más que todo pues un refuerzo. Entonces tenemos el ADN como ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Que es una molécula que es vital para el desarrollo de la vida. Entonces, guarda toda la información necesaria para la creación de un ser vivo, para su funcionamiento y sobre todo para la preservación de las especies. Entonces, vamos a ver unas funciones. Mira, transmite una información de una generación a otra, permite que la información contenida de un ser vivo sea funcional. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos visto el concepto de gen, que es el que codifica para una proteína funcional. Entonces, mira, aquí tenemos por lo menos la cadena de ADN, ¿verdad? Las bases nitrogenadas, el gen que codifica para una proteína, y era lo que yo en clase te explicaba. Se copia fácilmente para que sea contenida por todas las células del cuerpo. Vamos a ver esa estructura del ADN de doble hélice conformada por esas dos hebras o esas dos cadenas antiparalelas que van a estar unidas a través de puentes de hidrógeno y se enrollan en forma de espiral. Y obviamente este ADN va a estar compuesto, ¿verdad? O constituido por esas unidades estructurales que pues hemos llamado, se llama nucleótidos, ¿cierto? Y que tienen una composición también específica. Entonces sabemos que un nucleótido es una estructura que hace parte de los ácidos nucleicos, que está conformada por hasta 3 grupos fosfatos, una azúcar pentosa y las bases nitrogenadas. Esto era lo que te decía, ¿verdad? El azúcar en el ADN es la desoxirribosa. Mírala aquí. El grupo fosfato
y tenemos una base nitrogenada. Aquí en el ADN, pues vamos a encontrar 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina y guanina. Un concepto que está claro. ¿Por qué? Porque en clase lo hemos hablado, ¿verdad? Que para el ADN, pues están estas bases nitrogenadas y el ARN tiene algunas que son comunes aquí, pero que no tiene la timina. O sea, el ARN no va a tener la timina, sino que en el ARN en vez de timina vamos a tener uracilo. Mira, esta es la cadena antiparalela y mira los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Que se establecen gracias a las bases nitrogenadas. Es esto lo que mantiene pues la unidad y la estabilidad del ADN y lo que lo hace fuerte como molécula. Entonces mira lo que te decía, las bases nitrogenadas, y esto es algo que nunca se nos puede olvidar. De los nucleótidos del ADN son adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, mira una representación gráfica. La adenina siempre se va a unir con la timina en el ADN y la citosina siempre se va a unir con la guanina. Lo que te decía, la unión a través de puentes de hidrógenos y las uniones o los apareamientos de los nucleótidos. Guanina, citosina, timina, adenina. Es importante que nosotros hablemos y reforcemos ese concepto de gen, ¿verdad? Cuando hablamos de que un gen, pues, es ese fragmento, esa estructura que hace parte de un cromosoma que va a codificar para una proteína funcional. Dice que esos segmentos del ADN de longitud variable pueden tener desde cientos hasta miles de nucleótidos, lo cual posee la información para una característica, para un rasgo o para una proteína determinada. O sea, el gen es lo que va a codificar o va a permitir que una característica, ¿verdad?, sea codificada y de esa manera pues sea expresada. Entonces, miren, esta ilustración aquí, esta partecita del cromosoma, debido a, él tiene una información específica y esa información es la que va a permitir que esa información se traduzca en algo más concreto, que es una proteína funcional. El ser humano presenta aproximadamente 22.000 genes y cada uno posee información específica para una característica o proteína. Y el ADN es una molécula pues larga, y yo les decía que mide hasta 2 metros y él necesita cortarse, enrollarse, compactarse o empaquetarse dentro del núcleo para poder guardarse. Entonces, mide aproximadamente 2 metros y posee 4 billones de pares de nucleótidos. Se guarda en el núcleo enrollándose, y esto se los expliqué, una de las razones por las cuales la hebra de ADN se enrollaba sobre unas proteínas llamadas histonas. Estas proteínas cargadas positivamente, como el ADN es en su mayoría carga negativa, pues ahí hay un enrollamiento formando una estructura, ¿verdad?, que se conoce con el nombre de nucleosoma o collar de perlas. ¿Cuál es el objetivo de estos enrollamientos? Pues acortar la hebra y compactarlo. Entonces, miren, nucleosoma, ¿verdad? Pero después de este nucleosoma hay un doble enrollamiento y se forman lo que se llaman los solenoides. Después de los solenoides hay otra estructura que se conoce con el nombre de bucles, y por último se va a formar las cromátidas, que son los brazos del cromosoma. Entonces no nos olvidemos, ¿verdad? Tenemos, miren, cromatina, nucleosoma, solenoide, bucle y cromátidas. Miren aquí, cromatina, nucleosoma, ¿verdad?
Mira las histonas y aquí la formación final, porque es que a veces sabemos sí un cromosoma, pero ¿cómo se llega a esto y por qué? Ya lo sabemos. Ahora el ARN, que es el ácido ribonucleico, que es molécula que fabrica proteínas. Es fundamental en la síntesis de proteínas, ¿cierto? Mira, una función traduce la información guardada en el ADN para que se puedan fabricar las proteínas, o sea, es formado a partir del ADN y él va a contener como esa información del ADN, pero en un idioma que la célula sí pueda entender, un idioma ya decodificado, entendible, para que se pueda fabricar esa proteína. Este proceso de transcripción lo vamos a ver detalladamente a partir de esta semana. Forma los ribosomas, que es el sitio donde se fabrican las proteínas. Y te dije que los ribosomas son las fábricas proteicas o fábricas de proteínas. Vamos a encontrar que cada una de estas bases, de tripletas de bases, van a codificar para un aminoácido especial. Por ejemplo, esta de aquí, estas tripletas de bases, codifican para un aminoácido especial, esta para otro aminoácido. ¿Y cómo se forma la proteína? Pues las proteínas son uniones de aminoácidos. En otras palabras, las proteínas son los aminoácidos son las unidades estructurales de la proteína. Entonces, cada tripleta de base, que es conocido con el nombre de codón, estas tripletas de bases nitrogenadas, van a codificar para un aminoácido y la unión de aminoácidos específicos van a dar unas proteínas específicas también. Otra función es, mira lo que te decía, transporta los aminoácidos hacia los ribosomas durante la síntesis de proteínas. Este es el ARN de transferencia. El ARN, ¿verdad? Formado por una sola hebra, a diferencia del ARN que es bicatenario. Este es monocatenario. Entonces, mira, si ya podemos observar aquí que hay una variación en cuanto a las bases nitrogenadas, ya no vamos a encontrar aquí timina, sino uracilo. Listo, miremos aquí esas bases nitrogenadas. También él va a estar formado por un grupo por grupos fosfatos, por un azúcar ribosa, ribosa porque posee un OH, en cambio en el ADN el azúcar era desoxirribosa porque no contaba con un OH. Y las bases nitrogenadas, ¿verdad? Uracilo, adenina, citosina y guanina. Entonces ya sabemos esa diferencia. Estos tipos de ADN, pues los vamos a ver a profundidad en esta semana que comencemos el proceso de estudiar el ciclo celular y todos estos procesos de transcripción, traducción. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que el ARN mensajero a manera de introducción es como su nombre lo indica, pues llega a algún tipo de información y lleva esas instrucciones, esas indicaciones que van a permitir a la célula que se fabrique las proteínas. Entonces la lleva desde el ADN, acuérdate que el ADN no sale del núcleo, y la lleva hasta el ribosoma para que ahí puedan ser leídas, traducidas y convertidas en proteínas. Entonces, mira, esto es lo que conocemos y vamos a profundizar. A partir del ADN se forma el ARN mensajero. Él es el que va a llegar toda la información que este señor le suministra para que esa información sea leída y sean elaboradas las proteínas. El ARN ribosomal es un tipo de ARN que forma los ribosomas, ¿cierto? Entonces, los ribosomas están formados por dos unidades, una mayor, una menor, y la función de estas partes es leer las instrucciones que trae el ARN mensajero para fabricar la proteína. Esta es la parte pequeña, esta es la parte grande. Pequeña y grande del ribosoma.
Y el ARN de transferencia es un tipo de ARN que tiene una forma tridimensional y su función es transportar los aminoácidos necesarios durante la síntesis de proteína. Esto lo vamos a ver, lo vimos el año pasado y lo vamos a seguir viendo este año. Entonces, mira, aquí ahí te dejo un resumen, ¿verdad? Para que lo tengas en cuenta, para que lo puedas transcribir en tu libreta y para que tengas bien claro la diferencia entre el ADN y el ARN. Y con esto, pues doy por terminado el primer tema que lo hemos trabajado en clase. Próximamente estaremos hablando sobre los cromosomas, tipos de cromosomas, metacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico, así que pues te dejo esa tarea de consulta, cromosomas autosómicos, ¿verdad? Y sexuales, te lo dejo de consulta para que podamos trabajar en nuestra próxima clase. Entonces, pues, no siendo más, mis queridos estudiantes, pues nos estamos viendo en nuestro encuentro sincrónico. Que estén muy bien, muchas bendiciones para todos.